En los estudios que estamos haciendo sobre los tiempos del fin, sobre la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hemos tomado la semana septuagésima, las 70 semanas de la profecía de Daniel. Hemos estudiado el Señor Jesucristo hablándonos sobre las señales en San Mateo capítulo 24, y surge siempre un personaje el cual cuando se manifieste va a romper por la mitad, va a dividir por la mitad la semana 70, la semana septuagésima de la profecía de Daniel. Este es el anticristo. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. En su primera venida no le recibieron. Y el pueblo judío sigue esperando al Mesías cuando el Mesías ya vino. Y el que les va a venir y al que van a aceptar y el que se les va a imponer en la mitad de la semana 70, se les va a imponer cometiendo la abominación desoladora, es el anticristo. Vamos a estudiar la palabra, quién nos dice que es, de dónde viene, cuándo se ha de manifestar. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18, nos dice la palabra así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan lo llama el anticristo, en singular, aunque nos aclara y nos advierte que se han manifestado ya muchos anticristos en plural. Cuando habla del anticristo en singular, habla de aquel personaje que se hace pasar por Dios y que comete la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel. Este anticristo es eso, la antítesis de Cristo, la imitación burda que hace Satanás de Cristo, del Mesías, del Redentor. Satanás, ya que no es omnisciente, él no lo sabe todo. Él está imitando continuamente a Dios en todos los aspectos. Dios es trino, él también se quiere manifestar de una manera trina, el anticristo, el falso profeta y Satanás. La organización de Dios en el cielo, teniendo él ángeles, arcángeles, serafines, querubines, pues el diablo también imita esta organización, teniendo principados, potestades, huestes. Él está imitando todo lo del Señor, pero de la forma mala y negativa. Asimismo, el Señor dispuso un Cristo, un Redentor, pues Él también tiene una imitación, el anticristo, la antítesis del Señor. Porque si el Señor Jesucristo es paz, este anticristo es guerra, desolación. Si el Señor Jesucristo, el Cristo de la gloria, es vida, este anticristo es muerte. Si el Señor Jesucristo, con su muerte, da salvación, el anticristo lleva a la perdición. Absolutamente todo lo contrario que hace e hizo y hará el Señor Jesucristo, esto lo hará el anticristo. La palabra al anticristo también lo llama la bestia. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El profeta Daniel, describiendo el obrar de el enemigo de Dios y de su pueblo, nos habla de bestias, nos habla de imperios que atacan al pueblo de Dios con el ánimo y el deseo de destruirlo. Hay un último que nos habla
de una última bestia. Las bestias en Daniel nos hablan de imperios, nos hablan de pueblos, pero esta bestia de la que habla Apocalipsis es el anticristo. El apóstol Pablo, en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el versículo 3 del capítulo 2, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Anteriormente hemos visto que la semana septuagésima se divide en la mitad con la manifestación del anticristo. Y la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él está marcado en el tiempo por la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Porque no habrá el arrebatamiento, no dará lugar el arrebatamiento ni la venida del Señor hasta que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo, que a la mitad de la semana 70 cometerá la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. El profeta Daniel, en una de sus profecías, lo llama Gog, capítulo 38 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Mucho se ha hablado y mucho se ha enseñado erróneamente de la procedencia del anticristo. Que el anticristo va a ser un papa negro, que el anticristo viene de los Estados Unidos por el consumismo, que el anticristo puede ser alguien que venga de Estados Unidos como Bill Gates. Hemos oído tantas cosas, pero si nosotros nos sometemos a las profecías bíblicas como lo hemos estudiado, tomándolas de manera literal, aquí la palabra nos dice que el anticristo, llamado por Ezequiel Gog, viene de la tierra de Magog, al norte de Israel, en las partes del norte de Israel. Esto nos da la zona de Ucrania, Rusia, que históricamente y está comprobado, los descendientes de Magog, los magogitas, se instalaron en esas zonas. Así es que el anticristo, Gog, no vendrá ni de los Estados Unidos, no vendrá ni de la Comunidad Europea, no vendrá de España, no vendrá de Italia, no saldrá del clero romano. El anticristo es magogita, descendiente de Magog. Así es que lo debemos buscar en las tierras del norte de Israel. Ezequiel nos habla esa asociación que él hará con naciones para rodear y para atacar Israel. Gog viene de los lados del norte. El anticristo también es llamado por el profeta Daniel
el cuerno pequeño. Otro cuerno, uno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a leer el contexto de la profecía de Daniel en el capítulo 7, de esta visión de las 4 bestias. Daniel 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una a la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les habían prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo cómo este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo,
Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. A 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. El cuerno pequeño de Daniel 7 nos habla del anticristo. Tenemos que notar algo, que se le da autoridad. En el versículo 21 decía, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Los santos somos nosotros, la iglesia. El anticristo en su manifestación, este cuerno pequeño en su manifestación a los 3 años y medio de la semana septuagésima, hará guerra contra Israel, pero también hará guerra contra los santos de Dios. Y dice la palabra que los vencerá. Hay 2 formas en que él vencerá. Si los santos no se doblegan ante el anticristo los matará, físicamente los vencerá. Si alguno de los santos se doblega ante el anticristo y se deja sellar, pues lo vencerá, porque perecerá para siempre. Asimismo, Daniel lo llama un rey extremadamente poderoso. Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El profeta Isaías lo llama el destructor y explotador. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Isaías 16:4. Habacuc lo llama la cabeza de la casa del impío. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Personificación de la abominación. San Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. San Mateo 24:15. Se habla que la abominación desoladora y que el anticristo, que es el que va a cometer la abominación desoladora, es una nación, es un pueblo. Pero la palabra nos aclara y nos lo describe como una sola persona. Al anticristo es una persona, se refiere a una persona y no a una nación. Porque dice que se sentará en el trono, y en el trono no se puede sentar una nación, se va a sentar una persona, y él hará la abominación en el lugar santo. Esto es el anticristo, siendo una persona y no una nación.
El anticristo vendrá del norte de Israel. Ezequiel 38, vino a mi palabra de Jehová diciendo, versículo 1 hasta el versículo 6. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Nos queda claro que el anticristo vendrá de las regiones del norte de Israel. Apocalipsis 13, 1 al 5. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 17, cuando nos habla de la gran ramera, también nos habla del anticristo. Versículo 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Su identidad. Se declara Dios encarnado, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:36. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Será un líder poderoso e impío. Ezequiel 38, 4. Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Ezequiel 38, 8 y 9. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás con tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. El anticristo es un hombre que recibirá el poder de Satanás. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su autoridad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda a los Tesalonicenses 2:9. El anticristo es un hombre, un líder fallecido de los anteriores 7 imperios de la bestia. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida fue sanada. Apocalipsis 17:8. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Al respecto de esto que dice la palabra del Señor, que el anticristo resucitará, vendrá de entre los muertos. Si la palabra lo dice, nosotros lo aceptamos como lo dice la palabra. No podemos espiritualizar aquello lo que el Señor claramente nos dice y nos advierte. Recordemos que cuando estudiábamos la primera venida del Señor Jesucristo, de cómo deberíamos nosotros interpretar la palabra del Señor de una manera literal, vimos que de las 300 y algo de profecías, aquellas que daban datos, todas, absolutamente todas, se cumplieron de manera literal. Pongo como ejemplo que el Señor Jesucristo, el Mesías, el Redentor, debería nacer de una virgen. Esto era algo muy difícil de entender para los tiempos antiguos en el pueblo de Israel, que el Mesías naciera de una virgen. Y aquello que humanamente no se entiende, hay una tendencia por parte nuestra a espiritualizarlo, a buscarle una respuesta que para nosotros sea coherente. Pero es que si Dios no lo dice así, así se hará. Y nació de una virgen. Y todos estos milagros que sucedieron con el nacimiento del Señor Jesucristo, estos milagros profetizados, todos se cumplieron de manera literal.
Asimismo, esperamos que las profecías y lo escrito y lo dejado por el Señor Jesucristo con respecto a su segunda venida se cumpla de manera literal. Y si la palabra de Dios nos dice que el anticristo saldrá del Hades, que el anticristo fue alguien que murió y es alguien, un líder de los 7 imperios anteriores, pues así será. Mucho se predica que él ya nació, que nació como niño, que está andando por ahí, que ya está creciendo y lleva creciendo años porque se lleva predicando todo el siglo XX y comienzos de este siglo XXI, que el anticristo ya va a llegar, se puede manifestar, que está naciendo, que ya nació, se han hecho películas, que el hijo del diablo, que el hijo de la bestia, tantas cosas, pero a mí la palabra de Dios, la palabra del Señor no nos dice que el anticristo nacerá, que nacerá de una mujer. Hemos visto películas, La semilla del mal, una y otra serie de películas, pero no, la palabra es clara. La palabra nos dice que vendrá del Hades, que será de uno de los 7 imperios anteriores que murió y será resucitado por el poder del enemigo, del diablo. Si el Señor lo dice, le habrá dado ese poder y así se hará y así se cumplirá de manera literal. Recibirá la lealtad del mundo entero y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Será Magogita, del linaje de Magog. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ezequiel 38, capítulo 2 y 3. Estudiando nosotros la palabra del Señor, debemos ver que Dios habla de pueblos. Para saber esto de que Él es del linaje de Magog, tenemos que ir un momento al libro de Génesis, en el capítulo 10. Capítulo 10 de Génesis. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitín y Dodamín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sabta, Raama, Sabteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rahob, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín, Aludín, Amín, y aquí nos da los descendientes de Noé en el capítulo 10 de Génesis. En el versículo 2 nos dice que los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madián, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Aquí vemos que Magog es descendiente de Jafet, así es que Magog es jafetita
y el anticristo es magogita, por tanto jafetita. Después del diluvio, los hijos de Noé y Noé tuvieron que repoblar la tierra. Y se sabe que los descendientes de Jafet, los magogitas, poblaron las partes del norte, las estepas de Rusia, la parte que hoy es Ucrania, parte llegando a Europa del Este, al norte de Israel. De allí viene el anticristo, ya que él es del linaje de Magog. Un hombre que sube del Hades, resucita. Dice la palabra que sube del Hades, del lugar de los muertos. O sea, del abismo, está muerto y resucita. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:7. Y si sube del Hades, si sube del lugar de los muertos, es porque estuvo muerto y ahora resucita. Hemos leído que era, es, ya no es y será. Yo creo lo que dice la palabra y que se cumplirá de manera literal. El anticristo subirá del abismo, del lugar de los muertos. Concluimos que el anticristo es descendiente de Magog, descendiente de Jafet, que vendrá de las zonas del norte, de las regiones del norte de Israel, que será uno de los líderes de alguno de los 7 primeros imperios de la bestia, que viene del abismo, del lugar de los muertos, que resucitará, que se manifestará antes de la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Se manifestará a la mitad de la semana septuagésima y cometerá la abominación desoladora que nos habló el profeta Daniel, que será un poderoso hombre que dominará primero sobre 3 naciones y luego sobre 10. Que todo el mundo se rendirá a él. Así que conociendo esto y esperando el comienzo de los principios de dolores que da la partida a la semana septuagésima, preparémonos. Mucho se habla, mucho se ha enseñado, con toda clase de historias, unas fábulas, unos cuentos. Han hecho películas, han hecho tantas cosas sin tener la base bíblica de una interpretación normal, correcta, coherente de la palabra del Señor. Debemos nosotros estar preparados para que aquel día no nos halle desprevenidos, porque la palabra ya nos lo advierte de cómo y cuándo sucederán todas estas cosas. El anticristo, como se enseña, no es nacido de una mujer para su manifestación posterior. Nació sí de una mujer, pero murió, está en el lugar de los muertos, en el abismo, en el Seol. Y la palabra dice que subirá del Seol por el poder de Satanás, de la serpiente antigua. Así que todas esas fábulas, esos cuentos del nacimiento del anticristo, que van a ser de una virgen, porque tiene que nacer de una virgen, porque si Cristo nació de una virgen, el anticristo nacerá de una virgen, de una buena muchacha, y presentan a estos exorcistas y todo esto. Nada de eso dice la palabra, todo esto son cuentos. Estamos esperando
Estamos viendo los tiempos, aunque no conoceremos el día ni la hora, pero los tiempos de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él sí la conoceremos. Y ese tiempo está marcado por el comienzo de la semana septuagésima con la apostasía y con la manifestación del hijo de pecado, el anticristo, dando comienzo a la gran tribulación. Y después de este acontecimiento, en algún momento de la segunda parte de la semana septuagésima, de los segundos 3 años y medio de esta semana, el Señor vendrá y sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Pero para esto se tiene que manifestar primeramente el anticristo. Y vimos que el anticristo peleará contra los santos, contra los escogidos de Dios, y los vencerá. Vamos a prepararnos para todos estos acontecimientos que están en la palabra, porque si lo dice la palabra, literalmente lo tomamos así. El anticristo viene, comienza la gran tribulación, se manifiesta este hombre, este inicuo, comienza la gran tribulación, el Señor guarda en medio de esa tribulación de todo el mundo su remanente, y en algún momento de esos 3 años y medio finales, viene por la iglesia y acontece el arrebatamiento de la iglesia.